Buenos días, mi nombre es Diego Armando Flores Dulcey, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. Cédula, mi nombre completo. En el siguiente video vamos a aplicar la aplicación de un transistor en la aplicación de TicketCard. En este circuito vamos a necesitar o vamos a utilizar ciertas partes o elementos como una batería de 9 voltios, dos multímetros que uno nos va a medir el amperaje y el otro nos va a medir el voltaje, un motor que es lo que nos pide la guía, un diodo, un transistor que tiene tres paticas. Digamos, la patica izquierda es el colector, el de la mitad es la base y el de la derecha es el emisor. Vamos a utilizar una resistencia, vamos a utilizar un potenciómetro y una fotorresistencia. Bueno, y la placa de datos. Bueno, se conecta la batería al negativo y al positivo. Luego vamos a conectar la resistencia en paralelo, en serie, perdón, la resistencia en serie con el potenciómetro del terminal que está en la mitad. Se lo conectamos a la fotocelda y la fotocelda termina en el negativo del voltaje. Ya con esta parte conectamos en serie, digamos. Conectamos la resistencia, el potenciómetro y la fotorresistencia. Luego vamos a conectar el transistor. El transistor lo vamos a conectar que el transistor y el diodo. Tenemos que verificar que el diodo tenga la linecita gris hacia arriba, que normalmente uno no se da cuenta y le bota uno el corto de una vez. Bueno, de tres páticas que tiene el transistor, la primera, que es el colector, se la va a conectar en paralelo al diodo. Y el emisor se lo vamos a conectar al negativo del voltaje. Para nosotros poder ver la corriente, entonces conectamos el amperímetro entre la base que sube al multímetro y el multímetro sale positivo entre la mitad entre el potenciómetro y la fotorresistencia. Luego conectamos el diodo al positivo. Luego tenemos aquí un motor que nos bota las RPM. Entonces lo conectar el positivo al positivo el voltaje y el negativo en paralelo al diodo, en serie al diodo. Entonces para nosotros poder calcular entonces el voltaje, entonces conectamos el multímetro al positivo el voltaje y el negativo al diodo. Entonces aquí que podemos concluir, aquí ya lo tengo simulado, vemos que cuando la fotorresistencia está totalmente apagada, él se mueve muy lentamente, pero si le aumentamos un poco la fotorresistencia, vemos que nos disminuye el amperaje y nos disminuye el voltaje, pero y también nos disminuye las revoluciones por minuto. Vamos a girarla un poquitico menos, ahí le bajé un poquito, vemos que las revoluciones nos llegan a cero, todo nos llega a cero, porque dejamos el potenciómetro cerrado. Ahora vamos a girarlo hacia el otro lado. Vemos que las revoluciones se incrementan a 17.400 y aumenta el amperaje y aumenta los voltajes. ¿Qué pasa si le aumentamos toda la fotorresistencia? Vemos que sigue igual. Vamos a aumentarle el potenciómetro. Bueno, ¿qué papel cumple el transistor?
el transistor cumple el papel de amplificador de corriente. El papel que cumple el diodo nos cumple el papel de protección. El papel que nos cumple el potenciómetro es el que nos regula la corriente. Y la fotorresistencia, vemos, si le damos un poquito, entonces en conclusión, el motor, si le aumentamos la fotorresistencia, se detiene el motor o anda un poco más despacio. Si le aumentamos el potenciómetro, se suben las revoluciones del motor. Bueno, esto sería todo la explicación. Veo que no me hace falta nada más. Gracias.